Muy buenos días, muchas gracias por la presentación. Para mí es un gusto estar participando en este foro de mujeres enfocadas a la salud y pues participar con este grupo de entusiastas mujeres. Agradezco a la doctora Marcia y a la doctora Rita la invitación para estar en esta presentación. Y bueno, yo voy a hablar un poquito, ya me han ahorrado muchos antecedentes, así es de que voy a tratar de enfocarme solo a lo cardiovascular, que es las diferencias del género en el acceso a la atención médica de la enfermedad cardiovascular. Ya se ha documentado que la principal causa de muerte en las mujeres pues son las enfermedades cardiovasculares, y derivado de esto Lancet conformó una comisión para reducir el impacto hacia el 2030. El 35% de todas las muertes cardiovasculares en la mujer son registradas, 275 millones han sido diagnosticadas y casi 9 millones han muerto por esta causa. Sin embargo, la enfermedad cardiovascular en la mujer es subvalorada, es subreconocida, es subdiagnosticada y también es subtratada. De manera que pues este es el gran reto y es lo que desde esta comisión se ha propuesto para cambiar estas expectativas. Dentro de las enfermedades cardiovasculares se sabe que por cada mujer que muere por cáncer, mueren 13 del corazón, y que es mayor la mortalidad en mujeres, 45% contra el 39% en hombres. Eso no solo se ve reflejado en toda la fisiopatología y en los desenlaces cardiovasculares, sino que también hay brechas en la distribución de las riquezas, del ingreso y del acceso a los recursos de salud que tienen efectos negativos a la salud y también el acceso a los cuidados. Entonces, no solo es mayor el impacto en la mortalidad, sino que también tenemos brechas y es importante reconocerlos. Y aquí pues vienen todas las etapas, ya no me voy a detener porque la doctora Lulú lo ha manejado de manera brillante, simplemente que desde la infancia hay enfermedades congénitas que hay que detectar prontamente, sobre todo las que requieren alguna intervención temprana y evitar que estas cardiopatías congénitas lleguen a edad adulta, donde ya una cirugía o alguna intervención puede ser muy tardía. También hablar de las enfermedades propias de la mujer, que ya se ha comentado, pero resalto la hipertensión durante el embarazo, también algunas enfermedades ya cardiometabólicas que se dan en la edad madura, y finalmente lo que acontece en la edad adulta. En todo este proceso vamos a identificar algunas enfermedades que afortunadamente ya son menos frecuentes, que son las cardiopatías reumáticas, también la cardiomiopatía periparto. Recientemente sabemos que hay zonas en nuestro país que el Chagas es frecuente, y nos vamos hacia la cardiopatía isquémica, desde la enfermedad aterosclerosa, la enfermedad microvascular, la insuficiencia cardíaca, el síndrome de Takotsubo, la enfermedad periférica arterial, aquellas mujeres que han recibido tratamiento para el cáncer y que también afecta la función ventricular izquierda, la fibrilación auricular, la demencia, el evento vascular cerebral. Entonces, todo este espectro acontece en las diferentes etapas evolutivas de la mujer. Y enfocándonos al impacto que tienen las enfermedades cardiovasculares, desde el 2010 empezamos a ver que se reduce la mortalidad con el efecto de atender oportunamente el infarto. Sin embargo, vemos una diferencia de mayor mortalidad en las mujeres, y esto se debe principalmente a que la mujer acude tardíamente, a que no hay un
no hay adherencia a las guías de práctica clínica, identificamos diferencias en el abordaje terapéutico y también porque hay una comorbilidad muy importante. Sin duda, el vivir 10 años menos que lo que en promedio viven las mujeres, de acuerdo a lo reportado con la OCDE, las mujeres vivimos más, pero en México vivimos 10 años menos que lo que ocurre a nivel global y también hay unas poblaciones que viven incluso mucho menos que, por ejemplo, Sudáfrica, en promedio 65 años, comparado con los casi 85 años de Japón. Entonces, esas diferencias tienen que ver justo con estas brechas. ¿Y qué pasó en nuestro país? Una sobremortalidad, es el país que ha tenido mayor sobremortalidad durante la pandemia. Aquí vemos cómo el número de muertes se incrementó de manera muy importante, así como la tasa y, desde luego, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte en nuestro país, sobre todo las isquémicas y las hipertensivas. Y si vemos cuántas muertes ocurrieron pospandemia, ya en el 2023, pues siguen siendo las enfermedades cardiovasculares la primera causa, y aquí vemos el número de muertes, ¿no? Totales, y que realmente las diferencias ya se van acortando entre el número de muertes entre hombres y mujeres, es mucho menos, e incluso en el primer trimestre del 2024 hay más muertes de mujeres por enfermedades cardiovasculares que en hombres. También vemos que los años de vida saludable perdidos por muerte prematura y discapacidad lo ocupan las enfermedades isquémicas y que a lo largo de la vida existen factores de riesgo emergentes y factores de riesgo tradicionales. Dentro de los tradicionales, pues ya se ha mencionado la dislipidemia, la hipertensión, diabetes, la obesidad, la inactividad física y la historia familiar. Y dentro de los factores emergentes, las enfermedades autoinmunes, que son más frecuentes en la mujer, lo relacionado al embarazo, la menopausia, y un tema sumamente importante, los trastornos de la salud mental. Y en esta encuesta que se hizo recientemente en la ANCAM, con 2.300 casos, vemos algunos de estos factores. Vemos que la edad promedio fue de 53 años, el sedentarismo, el 60% de las mujeres no hacen alguna actividad física regular, el 48% son hipertensas, 61% dislipidémicas, y esto es muy contrastante, por ejemplo, con la encuesta en Sanud, que anda en 40%, cuando ya tienen algún factor de riesgo, identificamos la enfermedad cardiovascular, pues vemos que la dislipidemia es más frecuente de lo que parece, así como el síndrome metabólico, la obesidad, 7 de cada 10, y vemos los factores emergentes importantes con mucho impacto, como es la depresión, la ansiedad, la demencia en la mujer y sobre todo el desorden en el sueño. Más de la mitad de las mujeres no duermen las 6 horas adecuadamente y por lo tanto pues no hay esa reparación, ese sueño reparador. Y también vemos en esta encuesta el parto prematuro, que también es un factor de riesgo. Ya hablaba la doctora Basurto de lo que acontece en la menopausia, pero lo que quisiera resaltar es estas características metabólicas de la obesidad central, la resistencia a la insulina, el incremento en la dislipidemia y también en la hipertensión. ¿Y eso en qué impacta? Pues en las diferentes presentaciones clínicas de la cardiopatía isquémica, la primera causa de muerte. Vemos que los factores de riesgo son más frecuentes en la mujer, que los síntomas son atípicos y a veces más frecuentes, lo cual les condiciona un estado
muy inestable y una calidad de vida pésima. También ya decíamos, existe un retraso en buscar la atención médica de urgencias y hay menor apego a las guías de práctica clínica. El síndrome isquémico agudo se va a presentar como un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que significa un evento aterotrombótico que no ocluye totalmente la arteria responsable de la isquemia. Y este es uno de los eventos más frecuentes en la mujer. O bien el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, solamente se requiere en los servicios de urgencias tener un electrocardiograma para hacer el diagnóstico. En este caso, pues obviamente tiempo es músculo, lo que ocurre aquí es la disrupción de la capa interna, de la íntima y la trombosis, con la consecuente obstrucción del 100% de alguna de las arterias y dar el infarto. Aquí es muy importante la atención urgencia. Las causas pueden ser diversas, podemos tener la enfermedad microvascular, que ocurre también el infarto, la aterosclerosis, ambas, o en mujeres jóvenes y durante el embarazo podemos tener la disección coronaria. Al final de cuentas, pues es muy importante la atención urgente en estos casos, igual que en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, pero ahí tenemos un poquito más de tiempo. En este estudio, el estudio Virgo es un estudio, digamos, patrón para reconocer cómo se presenta la enfermedad cardiovascular en la mujer. Vemos una representación, como en pocos estudios, de más mujeres que hombres. Y vemos la edad promedio, que son jóvenes, no hay diferencias, pero empezamos a ver aquí diferencias en la comorbilidad. Más insuficiencia cardíaca, más hipertensión, más diabetes, dislipidemias y también la obesidad central. Y algo muy importante, que la mujer tiene también más antecedentes de evento vascular cerebral, daño renal y enfermedades crónicas pulmonares. Ya les decía yo que el síndrome coronario agudo con elevación del ST es más frecuente en hombres, pero este estudio lo que relacionó es que la mujer tiene más síntomas atípicos, es decir, el dolor de mandíbula, de cuello, ¿sí?, o de hombros, casi 62% contra el 55%, y eso es lo que hace que cuando llega al servicio de urgencias pues no le creen que se está infartando. Y este es el estudio que nos indica que la mujer puede tener síntomas atípicos y hay que hacerle caso. La propia mujer, ¿por qué no le da importancia a su enfermedad cardiovascular? Principalmente por la ansiedad. Confunde ella misma los síntomas cardiovasculares por ansiedad, y otro aspecto muy importante es que llega tarde. A veces ni ella misma cree que se está infartando y por esa razón llega tarde, y aquí vemos que se tarda casi 1 hora más con respecto al hombre. Entonces, eso también es muy importante. Esta misma ansiedad se ha relacionado con incremento, obviamente, a la liberación de catecolaminas y a la disfunción microvascular, con mayor porcentaje, en un 50%, de eventos adversos, más en la mujer que en el hombre, y también se relaciona más hacia la disfunción endotelial. Entonces sabemos que el primer paso para la aterosclerosis es la disfunción endotelial. Ya vimos que toda la tormenta inflamatoria es más frecuente en la mujer y sobre todo en la etapa de menopausia, y eso nos condiciona tanto la propia aterosclerosis, pero también la disfunción endotelial, que en la microvasculatura va a permitir menos relajación y tener una vasoconstricción casi constante, y por eso en cualquier evento de hipertensión puede haber manifestaciones atípicas de dolor, y eso llevar a la mujer de manera muy constante a los servicios de urgencias. Y me remito a este estudio que se hizo en el Hospital Italiano de Buenos Aires con 1.469 consultas de urgencias. Ahí vemos que no hay diferencia en la toma del electro
prácticamente 4.5 contra 4.2 minutos, que es rapidísimo, se tiene que hacer en menos de 10 minutos y ellos lo hacen muy bien. Pero en todo síndrome coronario agudo tenemos que medir las troponinas. Sobre todo, recordar que el síndrome coronario agudo sin elevación del ST es más frecuente en la mujer, pues necesitamos para la estratificación las troponinas y se hace menos en la mujer. También la positividad es menor en la mujer y por lo tanto, pues hay menos ingresos a hospitalización para hacer el protocolo de estudio en las mujeres, ¿sí? Es más frecuente el síndrome coronario bajo este contexto en hombres que en mujeres. No hay diferencias en la mortalidad en este estudio, pero esto contrasta con este otro estudio donde sí hay diferencias en la toma del primer electro y en la toma de las troponinas. Así es como también hay un retraso en la primera consulta de cardiología. Entonces ahí, desde ese momento, vemos esas diferencias, esas brechas. Y no solo eso, también se ha visto que para el tiempo puerta-balón, en el caso de un infarto, hay un 13% menos posibilidades en la mujer y eso obviamente, junto con todo el contexto, ocasiona mayor muerte durante la hospitalización en la mujer y mayor presencia de choque cardiogénico, que es un determinante de mortalidad temprana, también mayor sangrado en la mujer y también a 30 días estos eventos de mortalidad y de sangrado y los MACE, que son los eventos cardiovasculares mayores, son más frecuentes en la mujer. En este estudio, que lidera la doctora Alexa Arias del Instituto Nacional de Cardiología, vemos cuántos porcentajes tenía de elevación del ST en mujeres, 16%, y 25% en el no STEMI, en la no elevación del ST. Entonces, aquí también se comprueba que es más frecuente el no STEMI en la mujer que el STEMI, el infarto con elevación del ST. Y en este tabla de riesgo vemos que la mujer, el solo hecho de ser mujer, es un riesgo de muerte temprana durante la hospitalización de un 39% más. Entonces, eso pues ya nos cataloga al llegar a urgencias como un riesgo alto de muerte, al igual que el no hacer la angioplastía, el tener daño miocárdico importante, el tener 65 años y algunas veces se combinan todos estos factores de manera que los eventos cardiovasculares de reinfarto, falla cardíaca, edema pulmonar, choque cardiogénico, sangrado y evento vascular cerebral son más frecuentes en la mujer. En nuestro registro que hicimos en el IMSS con 37,000 casos, casi 10,000 mujeres, un 26%, vemos que el promedio de edad, la diferencia son 4 años. En México nos estamos infartando entre 5 y 10 años antes y esta diferencia entre hombres y mujeres, que es de 10 años en países europeos o en Japón, en México es de 4 años. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro riesgo cardiovascular es mayor y aquí se ve el único factor de riesgo que es menor en la mujer es el tabaquismo, pero vean ustedes, 72% son hipertensas, más del 50% diabéticas, también la dislipidemia y el síndrome metabólico. Si consideramos el índice de masa como un indicador de síndrome metabólico, este 30% se va hasta el 60%. O sea, son mujeres que ya tenían mucho riesgo cardiovascular. Cuando hacemos el análisis de antes y después de código infarto, sí vemos diferencias que sí se reducen los eventos cardiovasculares en hombres y en mujeres, pero estas diferencias son menores en la mujer y seguimos viendo mayor reinfarto, mayor falla cardíaca en mujeres que en hombres, aún con la aplicación del código infarto, mayor insuficiencia renal, mayor choque cardiogénico. No se modifica, ese 10% de choque cardiogénico que ocurre de manera tradicional, que es como el riesgo de choque cardiogénico, casi en la mujer no se modifica. Vemos también que el riesgo de muerte es mayor en la mujer, casi un 50%,
muy parecido al otro estudio, y cuando hacemos el análisis de MACE de endpoint, que quiere decir muerte, insuficiencia cardíaca, reinfarto, es más frecuente en la mujer con respecto al hombre. Entonces, estas condiciones nos llevan a pensar que la mujer tiene obviamente brechas y tiene mucho más riesgo cardiovascular. De manera que, y ajustándome al reloj, las conclusiones para esta charla es que las enfermedades cardiovasculares en la mujer siguen siendo la primera causa de muerte. Sin embargo, está, como ya decíamos, subvalorada, subreconocida, subdiagnosticada, subtratada, y eso genera brechas para el acceso a su salud y a sus cuidados. Las enfermedades cardiovasculares deben abordarse desde la infancia, desde escuchar un soplo, desde tener una menarca temprana, durante el embarazo, la menopausia temprana, y el tener el conjunto de riesgo cardiovascular que se va acumulando con la edad. Los factores de riesgo son diferentes, existen algunos propios, pero hay que tener mucho cuidado con la depresión. La depresión nos va a condicionar un estrés microvascular constante, y eso nos va a dar síntomas frecuentes, el estar con una mala calidad de vida. Entonces, un enfoque muy importante hacia la depresión y ansiedad, además de los factores de riesgo. Identificar la presentación clínica y la fisiopatología de las enfermedades cardiovasculares que son la primera causa de muerte de las mujeres es muy importante, ya que es diversa y sí se requiere un abordaje diagnóstico terapéutico integral. En Código Infarto aprendimos que sí los factores de riesgo como hipertensión, diabetes, son más frecuentes en la mujer y que las complicaciones son mayores. Entonces, sí insistir en que se acuda a urgencias de manera más oportuna, insistir en que la presentación clínica puede ser diferente en la mujer y que debemos de ser mejores clínicos y tomar un electrocardiograma ante cualquier duda. Y finalmente tenemos que visibilizar el problema de las enfermedades cardiovasculares en la mujer. Tenemos que insistir en el acceso a la atención primaria a la salud, en la detección temprana y oportuna de los factores de riesgo, así como su control, el diagnóstico de cuál es la fisiopatología de la cardiopatía isquémica, incluir más mujeres en ensayos clínicos, aplicar las guías de práctica clínica y también protocolos de atención. En algún punto tendríamos que hacer un protocolo de atención para mujeres. Creo que eso podría reducir las brechas de atención. Muchas gracias.